Bienvenida o bienvenido a este análisis. Hoy nos metemos de lleno en una historia que, bueno, parece sacada de un guión, ¿verdad? Totalmente. Amor, traición, enfermedad, rumores constantes, la sombra de la ruptura siempre ahí. Sí, una mezcla explosiva. Hablamos, claro, de Kiko Rivera e Irene Rosales, una pareja cuya vida ha sido, vamos, crónica diaria en la prensa rosa, en los platós. Han generado muchísima polémica, horas y horas de televisión y debate. Es que han superado tantas pruebas, tantas crisis, que la pregunta es casi obligada. ¿Cómo han llegado hasta aquí? ¿Exacto? ¿O estamos quizá presenciando el preludio de un final que muchos ya anuncian? Hay bastante que desgranar hoy. Es una trayectoria, ¿eh? Fascinante si te paras a mirarla. Kiko Rivera, claro, no es cualquiera, ¿eh? No, Hijo de Isabel Pantoja y Paquirri. O sea, figuras icónicas. gigantescas en España. Siempre bajo el foco público. Desde que nació, literalmente. Es verdad. Y su historial antes de Irene, pues, romances muy mediáticos, escándalos en televisión, una exposición brutal. Sí, lo recuerdo bien. Y en ese contexto, en 2014, de repente aparece Irene Rosales, una joven sevillana, que venía de fuera de ese mundo. Ajena a todo eso. Y lo curioso es que, bueno, desde el principio apareció que ella le aportaba una estabilidad inédita en él. Sí, se notó un cambio. Se casaron en 2016, tuvieron 2 hijas, Ana y Carlota. Formaron esa imagen de familia, Que contrastaba mucho, ¿verdad? Con el Kiko de antes. muchísimo. Un contraste enorme con su pasado más, digamos, díscolo. Irene, es cierto, conectó rápido con mucha gente. Da una imagen muy distinta a lo que rodeaba a Kiko. Sí, proyectaba eso, discreción, buena educación, una paciencia. Casi, sí, era como el contrapunto perfecto a la figura de Kiko, más explosiva, más controvertida. Recuerdo perfectamente los comentarios de la época. Se decía que era su ancla, su salvavidas, literalmente. Esa era la percepción generalizada, sí. Pero, a ver, ¿qué había detrás? ¿Era solo una imagen o las fuentes nos dicen algo más sobre ese rol inicial suyo? Pues mira, las fuentes que hemos consultado sugieren que esa percepción tenía base, al menos en cómo se mostraban. Mm, Su actitud siempre serena en público, cómo lo defendía, con mesura, pero firme, en momentos muy complicados. sí, lo defendía mucho. Todo eso ayudó a construir esa imagen de pilar, de apoyo fundamental. No era solo contraste, parecía que influía de verdad en él. O sea que le aportaba calma. Eso parecía. Una calma que él no solía mostrar. Los inicios, según se cuenta, fueron de un Kiko más centrado, gracias a ella. Vale, pues entonces nuestro objetivo hoy es justo ese. Ir un poco más allá de la crónica superficial, ¿no? Exacto. Explorar las complejidades de esta relación, basándonos en la información disponible. Entender las dinámicas, los desafíos reales. Ujú. ¿Y qué nos dicen las fuentes sobre el futuro? Si es que dicen algo. Eso es. Vamos a intentar profundizar en esos momentos clave que han marcado la relación, en las crisis que ellos mismos han admitido. Que no son pocas. Para nada. Y en el papel que las distintas fuentes le dan a cada uno en esta historia tan seguida. Intentar comprender esa resistencia aparente del vínculo Porque es que aguantan mucho. frente a una adversidad que ha sido, como decías, constante. Casi un caso de estudio, de resiliencia bajo presión extrema. Totalmente. Porque claro, esa estabilidad inicial de la que hablábamos chocaba de frente con la realidad de Kiko. Claro. Su vida, que está muy documentada, y él mismo ha confesado, nunca ha sido un camino de rosas. Las adicciones, Un problema muy grave reconocido por él. Drogas, las deudas económicas, que parece que siempre están ahí, ¿no? como una sombra. Persistentes, sí. Y luego los conflictos familiares, especialmente esa relación con su madre, Isabel Pantoja. Uf, eso es un capítulo aparte. Tensa es poco decir, y muy, muy mediática. Entonces, ¿cómo describen las fuentes el impacto de todos estos fantasmas personales de Kiko en la relación con Irene? Pues el impacto se describe como directo, muy significativo. No son problemas externos que rozan la relación, no. Son elementos que, según se cuenta, la minaban desde dentro. La propia Irene, cuando colaboraba en televisión... Antes de dejarlo. Exacto. Llegó a admitir que su matrimonio, no era perfecto, que habían pasado etapas muy, muy difíciles. Sí, recuerdo esas declaraciones.
Un ejemplo clarísimo que recogen las fuentes fue Gran Hermano Dúo. ¿Te acuerdas? ¿Cómo olvidarlo? Mientras Kiko estaba concursando dentro, Irene fuera se convirtió en su defensora total, A capa y espada. aguantando críticas durísimas, especulaciones de todo tipo, infidelidades, problemas, mostró una lealtad pública tremenda. Sí, pero eso tiene un coste, ¿no? Pues eso es lo que sugieren varias crónicas y análisis, que esa defensa pública tenía un coste personal muy alto para ella. Se habla de que de puertas para adentro los problemas iban acumulando. Discusiones fuertes, frecuentes, Un mal ambiente. un clima de desconfianza que iba más, y sobre todo un desgaste emocional, en ambos, ¿eh? Claro. La imagen pública de fortaleza de Irene, según estas informaciones, contrastaba con una realidad interna mucho más frágil, como sostener una fachada, ¿sabes? Una fachada cada vez más pesada, imagino. Exacto. Y justo cuando parecía que esa tensión podía explotar, pasa algo. Algo que lo cambia todo. Ahí viene el giro dramático. Sí, porque aquí la narrativa da un vuelco. Estamos en 2020 Plena pandemia casi. y Kiko sufre un ictus, un problema de salud muy grave, hospitalización urgente, un susto tremendo. Sí, fue un shock para todos. Y ese evento de nuevo catapultó la imagen de Irene. Se la vio ahí, a su lado, Incondicional. apoyándolo en ese momento de máxima vulnerabilidad. La percepción general que los medios amplificaron mucho fue esa, la mujer fuerte luchadora. La que no abandona al padre de sus hijas, ni en las peores. Exacto. Pero, más allá de esa imagen pública, las fuentes analizaron si esto supuso un cambio real, profundo, en la pareja, o fue solo un paréntesis. Es la pregunta clave, sí. A raíz del ictus, Kiko hizo un anuncio muy sonado, Sí, lo recuerdo. Dijo que cambiaba de vida, radicalmente. que dejaba los escenarios, los bolos nocturnos, Las discotecas la noche, que a menudo se asociaban a un estilo de vida poco saludable, claro. para priorizar su salud y su familia. Parecía el inicio de una nueva etapa, de verdad. Sí, una oportunidad de reconstrucción, basada en esa experiencia límite. Y las fuentes recogieron esa promesa con mucho énfasis. Se le dio mucha bola a eso. Mucha. Sin embargo, y aquí es donde el análisis de las fuentes se pone interesante, se señala una pauta que se repite en esta historia. A ver, Los viejos fantasmas, como los llaman algunas crónicas, las tensiones económicas, la familia. exacto, las deudas no resueltas del todo, las dinámicas complicadísimas con la familia Pantoja, pues no desaparecieron por arte de magia. Claro, eso no se va de un día para otro. La promesa de cambio era fuerte, sí, pero la realidad que había debajo, según se desprende del material, era más tozuda. Esos problemas estructurales seguían ahí, Latentes. y tanto que seguían. Porque en los años siguientes, a pesar de esa promesa de vida más tranquila, las tensiones volvieron. Y con fuerza. Mucha fuerza. El enfrentamiento con su madre Isabel Pantoja llegó a niveles, Altísimos. acusaciones muy graves en televisión. Tremendo. También roces públicos con su hermana, Isa Pantoja. Sí, otro frente abierto. Y a todo esto, seguían saliendo noticias sobre las deudas. Otra vez. Todo este ruido, ¿cómo dejó a Irene? Porque ya se había retirado de la tele. Pues la situó, según describen las fuentes, en una posición aún más complicada. Expuesta, pero ahora desde un segundo plano que ella misma eligió. Claro, sin poder defenderse en directo, al no tener ya esa plataforma para dar su versión o, bueno, manejar un poco la narrativa pública, dependía de lo que dijera Kiko o de lo que interpretaran los medios. Vaya encerrona. Y es justo en ese momento, con la tensión familiar a tope y con Irene más silenciosa públicamente, cuando las especulaciones sobre una ruptura definitiva se dispararon. Ahí fue cuando empezaron más fuerte los rumores. Sí, aquí el análisis de las fuentes es muy revelador sobre el papel de los medios. No solo informaban, a menudo interpretaban cada gesto, cada ausencia, Cada mirada. todo. Se empezaron a manejar teorías muy concretas en platós, en revistas. Una línea fuerte era que Irene ya no podía más. Que había llegado a su límite. Exacto. Agotada de ser el soporte constante, de lidiar con problemas que en el fondo no eran suyos. ¿Y la otra teoría? Apuntaba a Kiko que a pesar de sus buenas intenciones después del ictus, pues no había logrado un cambio de hábitos real o sostenible a largo plazo. Que volvían las andadas, digamos. Algo así se insinuaba. Se analizaba cada aparición juntos buscando señales de distancia, de frialdad. Y el propio Kiko, a veces no ayudaba mucho, ¿no?
Recuerdo entrevistas suyas en esa época, Cierto. donde reconocía abiertamente que habían pasado crisis matrimoniales muy serias. Sí, lo admitía. Aunque siempre metía el matiz, ¿no? Que seguían juntos por amor y sobre todo por las niñas. Siempre mencionaba a las hijas como el pilar fundamental. ¿Y cómo interpretaban las fuentes esas declaraciones? ¿Era sinceridad, estrategia? Había interpretaciones variadas. Algunos análisis lo veían como honestidad, quizá forzada por la presión, como admitir lo obvio para que bajaran las especulaciones. Una forma de controlar el relato. Podría ser. Otros lo veían más como una estrategia para mantener el interés. Jugar con esa ambigüedad de estamos mal, pero seguimos. Mantenerse en el candelero. Y había una tercera línea que sugería que era simplemente la constatación de la realidad. Una relación con problemas muy profundos, sí, pero mantenida por, bueno, la inercia, el cariño que quedara y fundamentalmente el compromiso con las hijas. El bienestar de las niñas por encima de todo. Eso es. En lo que sí coincidían las fuentes es que cada vez que admitía una crisis, lejos de calmar las cosas. Echaba más leña al fuego. Exacto. Avivaba más las dudas sobre si eso aguantaba de verdad. La pregunta de ¿cuánto más pueden soportar? Estaba siempre ahí. Vale, entonces, si intentamos conectar los puntos con todo este material, vemos un patrón, ¿no? Sí, parece claro. Irene entra como el ancla, el soporte, pasa crisis durísimas defendiendo a Kiko, se convierte en pilar durante su enfermedad, pero, al mismo tiempo, la narrativa que construyen las fuentes la coloca casi siempre en el papel de la gran sacrificada. Sí, esa es una lectura muy potente que se desprende del análisis. ¿Es una simplificación de los medios o hay base para esa visión de desequilibrio en la pareja? Bueno, hay hechos concretos que se señalan para apoyar esa interpretación. El más claro, quizá, es su decisión de dejar la tele. Su trabajo en Viva la Vida. Exacto. Ella había conseguido un puesto como colaboradora en un programa muy popular. Tenía su espacio, su voz, sus propios ingresos. Independientes de Kiko. Y renunciar a eso se interpretó de varias formas. Ella dijo que era por la familia, ¿no? Sí, declaró públicamente que lo hacía para proteger a su familia, sobre todo a las niñas, del ruido mediático, lo cual es comprensible, ¿eh? Hombre, claro. Pero varios análisis en las fuentes lo leyeron también como una consecuencia directa de la presión insostenible que generaba la relación y los escándalos de Kiko. Como si la única forma de intentar salvar la familia fuera... Sacrificándose ella. Eso es lo que se planteaba. Si esa renuncia fue una elección totalmente libre o, en parte, una necesidad impuesta por las circunstancias que creaba Kiko, sacrificar su propia proyección pública y profesional. Es interesante esa dualidad. La decisión que se presenta como protección familiar, pero que se analiza también como síntoma de un posible desequilibrio. Exacto. ¿Y qué más apuntan las fuentes sobre esa idea de que Irene dio más de lo que recibió? ¿Hay otros ejemplos? Sí, se menciona a menudo la gestión de las crisis. Mientras Kiko, digamos, generaba muchas de las polémicas, familiares, económicas, de estilo de vida. Él estaba en el origen del problema muchas veces. Eso es. Era Irene quien, durante mucho tiempo, daba la cara públicamente, gestionaba las consecuencias en los medios y, según algunas fuentes, también las emocionales y logísticas en casa. El día a día. Se describe esa dinámica. Uno genera el caos y la otra lo gestiona, lo contiene. Uf, qué desgaste. El análisis recurrente es que esa dinámica, si se mantiene mucho tiempo, es muy desgastante y potencialmente injusta para quien siempre está recogiendo los platos rotos. Claro. Se sugiere que su paciencia, que ha sido enorme, evidentemente, pues tiene un límite, como la de cualquiera. Lógico. Y la especulación constante en las fuentes es si ese límite ya se alcanzó o está muy, muy cerca, aunque no lo veamos públicamente todavía. Vale, pues hagamos una recapitulación rápida antes de terminar. La historia de Kiko e Irene, tal como la pintan nuestras fuentes, es un relato de dualidades constantes. Sí, totalmente. Vemos momentos de amor, de unidad familiar, pero siempre acompañados de sufrimiento, público y privado. Hay declaraciones de segundas oportunidades, promesas de cambio, pero también un ciclo de crisis que parece no acabar nunca. Como una montaña rusa emocional, pero vivida delante de todo el mundo. Exacto. Y el análisis de toda esta información nos deja con esa gran pregunta que sigue ahí, ¿no? ¿Estamos de verdad ante una pareja con una resiliencia fuera de lo normal? ¿Capaz de superar cualquier cosa? ¿Capaz de salir fortalecida de cada tormenta, como a veces quieren hacer ver? ¿Es el amor, la dependencia, el compromiso familiar un pegamento tan fuerte que lo aguanta todo?
Ujú. O es más probable, como sugieren muchas fuentes, que estemos viendo los últimos capítulos de una relación que quizá por cómo empezó, por la presión mediática, los problemas personales, los conflictos familiares, Estaba destinada a romperse. estaba, digamos, muy tocada desde el principio. Esa es la tensión central que vemos en el material. Lo que es innegable, y la cobertura mediática lo demuestra, es que el drama de Kiko Irene genera un interés enorme. Sí, conecta con temas sensibles. La familia, la lucha contra las adicciones, el peso del apellido, el perdón, los límites del amor. Y el papel de los medios, claro. Omnipresente y a veces devorador. Como se suele decir, solo el tiempo dirá cómo acaba esto. Efectivamente. El tiempo dirá si esto se consolida como un amor que resiste contra todo pronóstico o si se convierte, como apuntan muchos análisis, en otro capítulo más Otro capítulo turbulento. en la larguísima y compleja saga mediática de los Pantoja Rivera, una historia que parece no tener fin. Y para quien sigue estas historias, más allá del destino concreto de Kiko Irene, quizá la reflexión que nos dejan estas fuentes es, bueno, sobre las relaciones bajo presión extrema. ¿Hasta qué punto una pareja, cualquiera, puede soportar esa mezcla tóxica de problemas internos, escrutinio público constante y expectativas externas? Antes de que el coste personal sea demasiado alto. Exacto. Antes de que, para uno o para los dos, sea insostenible. Una pregunta que va mucho más allá de la prensa del corazón, creo yo.